San Juan el Apóstol, como evangelista y como hijo adoptivo de la Virgen María, es muy importante en el Antiguo Testamento. Así lo revelan hechos históricos sobre la vida de San Juan, sobre todo en los evangelios apócrifos. Sabemos que junto con su hermano Santiago, que también era un apóstol, eran pescadores originarios de Galilea, de la zona del lago Tiberíades, y juntos fueron apodados los hijos del trueno. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé. A Juan lo encontramos en el círculo estrecho de los apóstoles que acompañaron a Jesús cuando realizó algunas de las señales más importantes, así como la revelación de un tipo de Mesías muy distinto de lo que el pueblo de Israel esperaba. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en el monte Tabor y durante la agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús trataba de hacerles entender que debían transformar su mentalidad ligada a la esperanza en un Mesías violento, semejante a Elías. En cambio, él era hijo del amado Padre. Él era el Mesías venido del cielo, para comunicar la vida divina en abundancia, y que también iba a sufrir el rechazo e injusticias de parte de los jefes religiosos de su pueblo. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como el Maestro, que también intenta inútilmente hacer comprender a los judíos la lógica paradójica del reino de Dios. Los discípulos, por su parte, invitados a nacer de nuevo, para adorar al Padre en Jesús, el Espíritu y en verdad. Jesús oró por ellos, para que permanecieran unidos por el amor divino, y para ser alimentados del pan de vida. Durante la última cena, Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús, y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Juan fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz junto con la Virgen María. Juan fue el primero que creyó en el anuncio de la resurrección de Jesús, hecho por María Magdalena. Corrió deprisa a la tumba vacía y dejó entrar primero a Pedro, para respetar su precedencia. La tradición añade que algunos años después se trasladó junto con la Virgen María a Éfeso, desde donde evangelizó Asia Menor. Parece que sufrió la persecución de Domiciano y que fue desterrado a la isla de Patmos. Finalmente, gracias al advenimiento de Nerva como emperador, volvió a Éfeso para terminar allí sus días como ultracentenario, hacia el año 104. El Evangelio atribuido a Juan fue llamado así por Orígenes. También ha sido llamado el Evangelio espiritual, o Logos. Su estilo y su género literario está lleno de señales, símbolos y figuras que no deben ser interpretadas literalmente. En el prólogo de su Evangelio, Juan usa un refinado lenguaje teológico para mostrar lo divino. Logos significa la palabra eterna creadora del Padre, que luego fue traducida al latín como verbum. En el prólogo del cuarto Evangelio, Jesús es presentado como la palabra divina, la luz de la vida, la sabiduría de Dios preexistente. Este Evangelio nos invita a aceptar por medio de una fe llena de estupor y agradecimiento la sorprendente revelación del Verbo de Dios. Asimismo, la palabra creer se repite casi 100 veces, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y tengan vida abundante por la fe en Cristo, Dios hecho carne. La identidad de María y la relación filial con Juan. Se dice también en su Evangelio que en 2 episodios emblemáticos la identidad de María y la especial relación con Juan como su hijo adoptivo, en las bodas de Caná y en el Calvario. Se señala del agua transformada en el vino nuevo durante la boda de Caná. Se muestra a María como la potente intercesora que anticipa la hora de la revelación de Jesús al pueblo. En el Calvario, en el momento de la glorificación de Cristo, María es presentada como la mujer que es transformada en la nueva era, madre de los discípulos de su Hijo. Se considera la estrecha relación filial con Juan.
No es difícil imaginar que la revelación de la figura del Mesías en el Evangelio de Juan se haya nutrido también del testimonio de la Virgen María, pues ella, mejor que nadie, durante sus últimos años de soledad, recogió en su corazón muchos recuerdos, las señales, los signos y las palabras de vida de Jesús. Estas experiencias únicas que ella conservó en su memoria las compartió con los discípulos y en particular con Juan. Se considera que María misma fue acogiendo e interpretando la revelación de la fe, de su Hijo, del Padre Eterno. San Juan el Bautista. Conocido como un predicador ambulante judío, coetáneo de Jesús de Nazaret, nació a finales del siglo I y es venerado como un personaje religioso, considerado un profeta por todas las religiones y ramas del cristianismo, considerado muy importante. Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico. Algunos estudios creen que Jesús fue discípulo de Juan, y varios evangelios cuentan que algunos de los seguidores de Jesús habían sido antes discípulos de Juan. Juan el Bautista también es mencionado por el historiador judío Flavio Josefo. Algunos mantienen que Juan estaba influenciado por los esenios, una secta con algunas características ascéticas que esperaban el Apocalipsis. Practicaban rituales muy relacionados con el bautismo. Según el Nuevo Testamento, Juan anticipó a una figura mesiánica mayor que él mismo, y el que vino fue Jesús. Los cristianos hablaban de Jesús como si fuera precursor, por haber anunciado su venida. Juan también tiene elementos en común con el profeta Elías. Posteriormente a la narración de la muerte de Juan, el tetrarca Herodes Antipas, al escuchar historias de Jesús, piensa que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Marcos explica que Juan condenó a Herodes Antipas por casarse con Herodías, la exmujer de su hermano, al que llamó Felipe. Herodías pedía su ejecución, pero Herodes Antipas se entretenía escuchando sus historias, y era reacio a hacerlo porque él temía, ya que era un hombre recto y sagrado. El relato dice que posteriormente que la hija de Herodías danzó ante Antipas, lo complació tanto que le ofreció que escogiera cualquier cosa. La hija preguntó a su madre, la cual le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Aunque reacio, Antipas ordenó la decapitación de Juan. Su cabeza le fue entregada a la chica en un plato. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron en una tumba. Esto está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29. Muchos académicos han especulado sobre el origen de estas historias. En el Evangelio de Mateo el relato dice que la descripción de Juan se toma directamente del Evangelio de Marcos, donde dice que un manto hecho de pelo de camello, un cinturón de cuero en la cintura, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, junto con el anuncio de que él vendría posteriormente y bautizaría con el Espíritu Santo y el fuego. A diferencia de Marcos, Mateo describe a Juan como crítico con los fariseos y saduceos. Aparece predicando el reino de los cielos y que se acerca un juicio venidero. Mateo abrevia la historia de la decapitación de Juan y añade dos elementos: que Herodes Antipas quería ver muerto a Juan y que Jesús fue informado de este hecho por sus discípulos. Mateo no se centra en Herodes Antipas, sino en Juan como el precursor de Jesús, aunque Marcos habla de que Herodes Antipas mató a Juan a regañadientes por la insistencia de Herodías. Mateo dice que Herodes Antipas quería ver muerto a Juan. En su Evangelio Jesús dice: «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él». Pues esta es la diferencia entre San Juan el Apóstol y San Juan Bautista, que se venera el 24 de junio en muchas comunidades religiosas alrededor del mundo.
Soy Maritere Sabrina, psíquica medium.